Los acompaño en el día 46 de la emergencia por el coronavirus. Lo ha anunciado. Conversamos a continuación con el coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, el doctor Rafael Vela. Fiscal Vela, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, señor Chincha. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, entiendo, porque ya así se ha anticipado, que están preparando desde el equipo especial una o dos casaciones contra la liberación de la señora Keiko Fujimori. ¿Esto en qué plazos se lo están planteando y si tendría efectos reversibles de la decisión que ha adoptado la justicia? Bueno, efectivamente nosotros estamos ya en el proceso de redacción de dos recursos de casación, luego de, por supuesto, examinar las razones tanto de la admisión a trámite de la apelación del caso de la señora Fujimori, que fue en realidad una decisión dividida de dos jueces superiores a favor de que se tramite la apelación, que para nuestra interpretación era extemporánea, y uno que no lo hizo, y por otro lado ya sobre los aspectos de fondo de la decisión en la que nosotros interpretamos que esa decisión, en nuestro derecho no solamente a interponer el recurso, sino a la crítica, es una decisión ilegal, que es una decisión arbitraria, que ha roto absolutamente la garantía de imparcialidad porque pone al Ministerio Público en una absoluta posición de indefensión respecto a sus legítimos intereses procesales. Entonces, pues en ese orden de ideas, nosotros estimamos que los dos recursos, si bien es cierto, son recursos cuya tramitación y cuya admisibilidad está siempre vinculada a la carga procesal del Poder Judicial y suele tardar, en nuestros casos, a veces hasta años, porque no son calificados oportunamente, pero nosotros tenemos que sentar una posición institucional respecto a lo que el día de hoy se ha resuelto. Hablando de posiciones institucionales, me gustaría, viendo en retrospectiva, ya cómo se han devenido los hechos, si fue una buena decisión no participar de la audiencia, o cree que si el fiscal Pérez, bajo su comando, bajo su liderazgo, doctor Vela, participaba de la audiencia, probablemente el desenlace hubiese sido otro? No, a la luz de los resultados y de cómo han acontecido los hechos, más bien estamos seguros de que hemos tomado la decisión correcta. Primero, porque hemos respetado escrupulosamente las normas sanitarias que nos obligaban a tener un aislamiento social obligatorio, resguardando la salud de los fiscales y del personal administrativo, por un lado. Por otro lado, quien representa al Ministerio Público en esta instancia superior es una Fiscalía Superior que no tiene todo ese acervo documental y, por tanto, la interconsulta del fiscal Pérez habría también exigido de que rompa el aislamiento social obligatorio, el cual nosotros no teníamos autorización. Por los expedientes. Sin embargo, por los expedientes, por el acceso a los expedientes que inexplicablemente, y para nosotros con estupor debemos decirlo, ¿no? La Sala Superior ha estimado de que el Ministerio Público no tiene derechos de defensa procesal, ¿no? ¿Cómo así? Entonces, a ver, por favor, explíquelo. Sí, porque ha dicho de que el Ministerio Público no tiene derecho a la defensa, ¿no? Que solo el derecho a la defensa es un patrimonio de los investigados. O sea, a nosotros no se nos pueden reconocer derechos de representación procesal. ¿Quién dice eso? Eso dice la Sala Superior al momento de resolver la nulidad planteada. Y lo que estima desde esa perspectiva es que el Ministerio Público no tiene derecho a defender sus posiciones, lo que es absurdo porque el Ministerio Público en el nuevo modelo procesal penal, de rasgos acusatorios y garantistas a la vez, específicamente establece de que el Ministerio Público tiene un rol autónomo, preponderante, que vincula al principio acusatorio. Es decir, que tiene que defender en una tutoría de legalidad y de objetividad lo que es la vigencia del principio acusatorio de la acción penal y la persecución penal. Sin embargo, hemos quedado absolutamente desprotegidos en esa interpretación y es por eso que también estamos planteando la casación correspondiente, para que este antecedente nefasto pueda ser eventualmente analizado también por la máxima instancia de la Corte Suprema de Justicia. O sea, ustedes van a recusar a los magistrados que han no solamente tomado esta decisión, sino que, en sus palabras, han desequilibrado, por decirlo menos, un proceso, como es el caso de la señora Fujimori, impidiendo que los fiscales puedan desarrollar con soltura y con prolijidad su defensa. Claro, porque es evidente que el no haber podido participar no corresponde a que no hayamos tenido la voluntad de hacerlo, porque nosotros hemos pedido
claramente un aplazamiento, no pedimos, no nos rehusamos a participar, por el contrario, les pusimos a la sala de que teníamos la voluntad de participar en la apelación, pero que en las actuales circunstancias de emergencia sanitaria no podíamos hacerlo con plenitud y con todas las facultades que la ley nos prevé. Entonces lo que le dijimos a la sala fue que aplace esta discusión para cuando se nuevamente promueva la posibilidad de que podamos asistir a nuestros lugares de trabajo y que el aislamiento social ya no sea obligatorio. En esa dimensión, cuando nosotros hemos solicitado ello para poder asistir, también contemporizamos el hecho de que la señora Fujimori tenía tutela judicial por la emergencia del COVID-19, de la pandemia. La señora Fujimori ha operado 2 pedidos en paralelo en su defensa. Uno, a través de un juzgado de primera instancia, en donde solicitaba que se le escarcele porque había un riesgo de contagio y ella era parte de una población vulnerable, por un lado. Y por otro lado, ha surgido este aspecto de fondo que para nosotros era indispensable tener que acceder a la carpeta de investigación, porque además la propia sala incluso ni siquiera nos había notificado con los escritos de apelación. Todo ese acervo documental lo tenía el fiscal Pérez, no lo tenía la Fiscalía Superior. Por tanto, nosotros hemos estado en absoluta indefensión. De haber ido a esa audiencia, lo único que habría podido pasar es que no tendríamos un conocimiento exacto ni de los agravios, ni tampoco de los detalles y de todo el material que eventualmente se produjo durante varias audiencias, porque recordaremos que la toma de decisión del juez Zúñiga fue bastante prolongada en varias audiencias, donde hay una serie de detalles que la Fiscalía Superior, que no es la Fiscalía que dirige la investigación, participa. Entonces, por esa razón, incluso la sala, fíjese, hasta nos pide piezas procesales que supuestamente no tiene. Sí. Entonces nos preguntamos con qué ha resuelto si no tiene esas piezas procesales que nos pidió. Para decirlo en términos sencillos, en términos, digamos, en el campo procesal, ¿cómo se le denominaría o qué van a pedir ustedes, de acuerdo al marco legal, respecto a la decisión de la sala del magistrado Carcausto, respecto a esta decisión? Es decir, ¿qué van a pedir sobre ellos después de lo que usted está exponiendo? Mire, en realidad el recurso de casación es un medio impugnatorio que tiene características excepcionales, extraordinarias. De tal manera que nosotros vamos a solicitar, por supuesto, de que esa decisión de la sala sea casada, se llama, o sea, que pueda tener un análisis de fondo y que no sea amparada por parte de la Corte Suprema, para que no quede el antecedente nefasto de que el Ministerio Público, por ejemplo, no tiene posibilidades de defender sus intereses procesales, de que el Ministerio Público además tuvo la voluntad de comparecer y no se le permitió, porque lo que se ha resuelto es en absoluta ausencia del Ministerio Público, cuando el Ministerio Público tiene la posibilidad y la facultad y la obligación de parte de la sala de ser emplazado, porque de otra manera entonces ¿para qué se nos notifica, no? Claro. Y sería algo que sería solamente opcional. Para nosotros no fue opcional, no tuvimos otra alternativa, y por eso hablamos de que hoy hay una ruptura de la garantía de imparcialidad también. Lamentablemente nosotros no hemos podido recusar esta sala, porque en estas instancias, cuando se debaten apelaciones de prisiones preventivas, son audiencias que son inaplazables y urgentes, y no se admite la recusación. Por eso es que la única posibilidad que estamos planteando es la que la ley nos prevé en caso de los 2 recursos de casación. Uno orientado al fondo y uno orientado también a la forma que nosotros hemos interpretado como ilegal de cómo eventualmente conceden el recurso a la señora Fujimori, porque aquí han creado una nueva jurisprudencia. Nunca antes se había interpretado de la manera que lo han hecho los señores jueces, los 2 señores jueces superiores, la doctora Torre y el doctor Carcausto, de la forma en la que han concedido el recurso cuando es manifiestamente extemporáneo. Si a usted o a cualquier otro ciudadano se le pasa el plazo para impugnar, para apelar una resolución, son draconianos. Las salas en general, al momento de analizar todos estos concesorios, son muy escrupulosos en que los plazos son para todos por igual y perentorios. Ahora, y quien no lo respeta no pierde la posibilidad de que se pueda reexaminar su decisión. Claro, a ver, de acuerdo a cómo usted está describiendo, pues existe un aparente despropósito en la decisión de esta sala. Sin embargo, ustedes pedían que no se desarrolle la audiencia o que le den más tiempo a ustedes
para documentarse, tener acceso a los expedientes, porque entiendo que había una norma que autorizaba al Ministerio Público excepcionalmente durante la emergencia traslados de expedientes y carpetas fiscales, pero entiendo que hay una complejidad en ello. ¿Ustedes pedían más tiempo o pedían que la audiencia no se realice? Nosotros pedíamos que se postergue para el día en el que podamos acceder a nuestro centro de trabajo luego de levantado el aislamiento social obligatorio, porque el Poder Judicial venía tramitando ya los pedidos de cautela de la emergencia del COVID-19, de tal manera que la señora tenía tutela judicial por la posibilidad de su contagio dentro del penal. Por tanto, esta circunstancia de urgencia es la que nosotros recusábamos, porque no podíamos defender al Ministerio Público sin acceder a la carpeta de investigación. La norma a la que usted hace referencia es una norma que efectivamente promueve un trabajo voluntario para determinadas realidades diferentes a las del equipo especial. Es una norma muy utilitaria, la de llevarse trabajo a casa sobre la base de una asunción voluntaria de riesgo, porque la institución le dice: usted bajo su riesgo puede ir a su centro de trabajo y eventualmente, bajo su riesgo, ¿no?, eventualmente puede avanzar trabajo pendiente durante esta etapa. Pero las carpetas de investigación en el equipo especial, como es de público conocimiento, señor Chincha, tienen 300, 400, 500 tomos. Son cuartos. Por tanto, nuestra realidad no nos permite llevarnos 400 tomos a nuestras casas. De acuerdo. Porque entonces eso significaría que tendríamos que movilizar a un aparato enorme de gente, de logística, rompiendo el aislamiento social obligatorio, que es lo que precisamente la Fiscalía de la Nación no permite. Solamente para sí es verdad que esa norma puede permitir un trabajo voluntario, pero para fiscalías que tienen casos de escasa lesividad, es decir, donde lo máximo que se puede transportar es un tomo, no 400, 500 o 600. A ver, doctor Vela, para terminar, ¿qué calcula usted o qué está previendo el equipo especial con respecto al caso en conjunto, es decir, a los implicados en esta trama del caso Lavajato? Porque el miércoles se va a realizar una audiencia para justamente evaluar la liberación del señor Yoshiyama por el riesgo del coronavirus. Aquí, digamos, a partir de este hecho, ¿usted consideraría que el caso que ustedes vienen investigando corre peligro? Mire, cuando nosotros hemos solicitado las medidas coercitivas, se han dado dentro de un contexto ajeno a la emergencia sanitaria del COVID-19. Es decir, todos nuestros elementos, que en el caso, por ejemplo, de la señora Fujimori han sido abundantes, miles de elementos de convicción y elementos de prueba que han justificado todo el avance de la investigación y las razones de por qué se pedía una prisión preventiva, de la misma manera que en su momento se hizo con el señor Yoshiyama. El caso del señor Yoshiyama es un caso finalizado en la Corte Suprema de Justicia de la República. De tal manera que el caso del señor Yoshiyama relacionado con el COVID-19 es un asunto que sí vamos a litigar, porque en ese caso no necesitamos tener acceso a la carpeta fiscal, solamente necesitamos tener conocimiento de los elementos que ha presentado la defensa del señor Yoshiyama con relación a su riesgo de vida dentro de la eventual posibilidad de ser infectado o contagiado por la pandemia del COVID-19. En ese caso nosotros vamos a litigar las condiciones siempre sobre la base de la objetividad. Para eso necesitamos información del INPE, porque siempre nosotros hemos venido sosteniendo de que la heterogeneidad de las condiciones carcelarias implica que no todos los reos están dentro, no todas las personas privadas de su libertad están en las mismas condiciones. La señora Fujimori, por ejemplo, tenía una celda para ella sola. El señor Yoshiyama tendrá algunas condiciones en particular que son bastante privilegiadas en orden a lo que es la realidad penitenciaria de hacinamiento. Entonces, cada caso tiene que ser visto desde la perspectiva de la información que nos otorgue el INPE en su momento, de las condiciones médicas que puedan estar dentro del acervo documental aportado por parte de la defensa del señor Yoshiyama, y sobre esa base nosotros en la audiencia asumiremos una posición respecto a toda esa información que eventualmente se pueda discutir dentro del desarrollo de la audiencia. Ahí no hay ninguna posibilidad
de que se discutan asuntos de fondo, porque nosotros no tenemos acceso a la carpeta y los fiscales participan en las audiencias de forma virtual desde sus domicilios. Fiscal Vela, yo le agradezco mucho por esta entrevista, creo que ha sido muy puntual la posición que está expresando usted esta noche desde el equipo especial. Que tenga una buena noche y que se cuide usted y su familia, por favor. Gracias por esta conversación. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos para